Entonces ahora regresemos 4000 años en el pasado y comencemos a descubrir de dónde comenzó la historia de muchas de estas tradiciones. Vamos a regresar hasta por allá atrás en los tiempos de Noé. Tanto es, vamos a comenzar de la manera acostumbrada. Érase una vez, hace mucho tiempo atrás, había un hombre llamado Nimrod. Y Nimrod fue el bisnieto de Noé. Él era el hombre más popular de la tierra en aquel tiempo, tanto es, él era el rey de la tierra en aquel tiempo. Él fue el responsable por construir las ciudades de Babel, y a la torre de Babel y la ciudad de Nínive, entre otras cosas. Y poniendo todo eso al lado, no hay duda alguna que él tenía increíble influencia entre la gente con que él vivía. Y lo que sucedía era que él tenía una increíble reputación de ser un hombre que tenía mucha, pero mucha fuerza. Él creó grandes ejércitos y él gobernaba el mundo en aquel tiempo, justo después del diluvio. Pero él estaba lleno de idolatría y codicia y borracheras y de rebeldía en contra de Dios. Y él tenía una increíble habilidad para engañar. Tanto es, yo supongo que él es bien parecido a lo que es un político de hace 4000 años atrás. Bueno, y Nimrod se casó con una mujer llamada Semiramis. Y Semiramis y Nimrod se convirtieron básicamente en rey y reina del mundo conocido en aquel tiempo. Bueno, en algún punto Nimrod se muere. Y él fue deidificado. Él fue la primera persona que fue deidificada en toda la tierra. Y a él lo hicieron el dios del sol, el cual terminó siendo Baal. La palabra Baal en sus escrituras puede ser rastreada a Nimrod. Entonces es un hecho interesante en la historia de que cuando ves la palabra Baal y Astarot, terminas regresando hasta esta historia de Nimrod y Semiramis. Entonces Baal ahora está reinando el universo como el dios sol. Y de alguna manera la historia dice, en la leyenda babilónica, de que Semiramis queda embarazada por los rayos del sol de su esposo muerto, Nimrod. Y ella da a luz a un pequeño bebé varón llamado Tamuz. Ahora, más adelante en la historia, mientras Tamuz crece y se hace un hombre, Tamuz en la actualidad se casa con su madre y tienen una relación muy sexual. Y de ese bebé Tamuz y de su madre Semiramis es de donde sacamos la historia de Cupido. Cupido, del día de San Valentín, la manera que la historia de San Valentín se desarrolló fue por Tamuz, que se casó y tuvo una relación no muy bíblica con su madre. Ahora, lo que es interesante sobre Ishtar y Baal, o Semiramis y Baal, es los nombres. Encontramos estos nombres por todo lado en jeroglíficos egipcios, en todos estos, los jeroglíficos fenicios, en todos estos artefactos alrededor del mundo. Entonces, yo les voy a dar algunos de los nombres y el por qué comúnmente eran recordados por muchas de estas culturas, y yo sé que ustedes los reconocerán inmediatamente. Primero que todo, en Egipto eran conocidos como Isis y Osiris. En Venecia eran reconocidos como Astarot y Baal, el mismo Astarot y Baal que puedes encontrar en tus escrituras. En Grecia eran conocidos como Afrodita y Adonis, o Eros, de donde sacamos la palabra erótico. Y en Roma eran conocidos como Venus y Cupido. Así es, de ahí es de donde sacamos el día de San Valentín y Cupido. Hasta en el lejano oriente, escuchen esto es interesante. Cupido era conocido como Zoroastro. Zoroastro está hecho de dos palabras, Zoro, que significa semilla de, y Astarot, que significa Ishtar. Entonces lo que Cupido en la actualidad significa en el lejano oriente es la semilla de Ishtar, o la semilla de su madre. Ok, eso viene de los archivos del estante, febrero 1994, volumen 2, libro 2.